Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer vuestra asistencia, ¿vale? Y, por supuesto, expresar en nombre de todo el grupo de Teoría y Praxis lo contentos que estamos por la convocatoria, aunque sabemos que el mérito no es nuestro, sino que es de José María y del interés que despiertan su figura y su pensamiento, ¿no? Que, como sabemos, pues ha ido madurando a lo largo de toda su carrera profesional. A él también queremos y tenemos que dar las gracias, sobre todo, por haber accedido sin dudarlo y además, pues tan amablemente como siempre, a nuestra propuesta de encontrarnos hoy para reflexionar, para dialogar sobre su práctica profesional y también sobre la nuestra, sobre los problemas que supone y acerca del camino o los caminos, ¿no? Plurales, como él al final pues concluye, para darles la respuesta a estos problemas mientras nos formamos profesionalmente. Es difícil, para mí al menos, hacer una presentación de José María Rozada estando con personas que lo conocen mucho mejor como profesor, como pensador y como ciudadano también. Pero como hay también algunos asistentes que no han tenido esa experiencia, me voy a permitir esbozar algunas ideas, muy pocas, porque no se trata de robaros vuestro tiempo y tampoco el suyo, por supuesto, que pueden servir quizás para situar la importancia del libro que hoy vamos a tener en nuestra tertulia, aunque sea como excusa más bien para hablar de otras muchas cosas. En primer lugar, yo creo que en la enseñanza y en la formación docente en particular es difícil encontrar a alguien que haya cultivado tantas parcelas distintas o, siguiendo alguna de sus metáforas, que haya transitado tantos caminos como José María, ¿no? La escuela, los centros de profesores, las labores de asesoría a la administración, la facultad, las ponencias en docenas de cursos y seminarios y, por supuesto, las diversas estructuras de estudio, de reflexión y de acción en las que participó, ¿no? Los grupos asociados para la investigación y la acción en enseñanza, la plataforma Asturiana de Educación Crítica, Pedicaria, pero también en otras tierras que forman parte de nuestro mundo, como el sindicalismo y como las asociaciones de padres y madres, en las que también ha estado aportando su particular punto de vista y su trabajo. Esto por sí solo yo creo que ya sería motivo suficiente para prestar atención no a sus recetas, que no las tiene, sino a las ideas que ha ido construyendo. Y ese es, y creo que se pone de manifiesto en varias teselas o en varios pasajes de su libro, uno de los grandes valores de de enseñar y pensar la profesión, porque ahí va desplegando su pensamiento y va replegándose o plegándose sobre él, situándose en su contexto y en el camino de su desarrollo individual, pero también colectivo, ¿no? Aunque este asunto, pues bueno, merecerá una atención particular y mucho más pormenorizada, la relación entre individual y colectivo. Una forma de trabajar como enseñaba a hacer a sus alumnos en clase y como nos recomienda también a nosotros mediante el estudio, la reflexión y la acción, esa famosa tríada que está presente, ¿no? En todo el libro. Rozada dialoga con sus conocimientos, con su práctica y con nosotros, porque nos interpela como profesionales, de la misma forma que ha hecho siempre en su aula, ya fuera en la escuela, en el centro de profesores o en la facultad. Y así lo va explicando de forma muy detallada en su libro, como sabéis. Y lo hace señalando explícitamente y razonando también la imbricación entre la actividad docente y el pensamiento sobre ella, con el campo más amplio de lo sociopolítico y del compromiso ciudadano, entendiendo, y así lo decía, por ejemplo, formarse como profesor, la naturaleza política en su sentido más amplio de nuestra profesión. De ahí también, creo yo, su defensa teórica y práctica de una escuela pública y democrática en el sentido más profundo y menos propagandístico o convencional de la expresión. Creo que es también un eje que se va viendo, pues, sobre todo en la última parte, o en las últimas partes del libro. Otro aspecto central, creo, es la presencia o la omnipresencia, ¿no? De una crítica sin concesiones a todo lo que tiene que ver con la escuela, incluidos, por supuesto, su propio pensamiento y su práctica. El reconocimiento sin ambajes de los límites que podemos encontrar en cada una de las esferas en que se desarrolla y que condicionan también nuestra actividad profesional. Y de esto no escapan tampoco, nos explica él mismo, sus propias ideas sobre la formación docente, aunque yo creo que lo que hacemos hoy también es, creo, una corroboración de sus conclusiones. Entonces, bueno, si se me permite, aunque no sean unas conclusiones definitivas, creo que lo que estamos haciendo hoy forma parte de esa idea que él pues, va planteando y va concluyendo al final de su libro, ¿no? Como cosas que se pueden hacer en la formación docente y en la discusión y el conocimiento sobre nuestro propio trabajo. Porque, como sabéis muchos, José María insiste en que debemos mantener el compromiso por llevar las ideas y las posibilidades de transformación tan lejos como podamos, ¿no? Y yo creo que pues, eso es lo que intentamos hacer hoy entre todos
y creo que además él, participando hoy en este tipo de encuentro, lo está haciendo el primero, ¿no? Me gustaría destacar finalmente un aspecto que nos habla también de una cierta faceta de José María Rozada, que es la humildad. A mi parecer, muy conectada con las posibilidades de ejercer esa autocrítica y misericordia, y que nos advierte, no muchos docentes están dispuestos a emprender. En el libro comenta a veces que tenía cierta fama de buen orador, pero no menciona que también la tiene de buen escritor. Por lo menos en algunos círculos me consta que la tiene. Y esa capacidad es, entre otras razones, la que hace posible que, junto a la crítica profundamente racionalista, a veces le han dicho que demasiado, ¿verdad? Como sabéis, sus páginas aparezcan imbuidas de una profunda empatía y de solidaridad. Es una humanidad que, bien sabemos, no pasa pocas veces en este oficio, se convierte en ternura cuando habla de sus alumnos. Una escritura, en fin, salpicada frecuentemente del humor, entre socarrón y compasivo, de quien ha alcanzado una comprensión profunda de las vicisitudes, de las motivaciones y del contexto que han moldeado su propia vida. Yo tengo mi propio capítulo preferido en este aspecto de las anécdotas. José María lo sabe y luego podemos hablar también de este tema. Y bueno, en fin, espero con estas breves notas haber sido lo más fiel posible al Rozada que conocemos, pero en cualquier caso le cedo la palabra y después a vosotros para valorar estas y las otras muchísimas ideas que desgrana en su autobiografía. No quiero robaros más tiempo, como digo. Lo que sí que queríamos explicar son un par de cositas sobre lo que queremos hacer hoy. José María va a explicar el libro y sus ideas, en fin, lo que todos estamos esperando en 6 partes, una presentación y 5 grandes apartados. Y dado que hablamos de un café tertulia, él ha pensado que puede ser preferible para llevar a cabo esa formación dialógica que tanto defiende y que compartimos, pues después de cada una de esas partes llevar a cabo, digo, un coloquio, una pequeña tertulia donde podamos valorar esas ideas, las que nos parezca y relacionándolas con nuestra práctica. Después pasará a otra fase, a otro apartado, guiándose por los apartados del libro, y volveremos a hacer una parada. Él lo va a ir marcando también para seguir el coloquio. Como digo, y como sabemos, el modelo de formación docente que propone José María se basa en el diálogo, en la reflexión profunda y en el sosiego a la hora de discutir. Por tanto, pues más adelante podemos valorar incluso si podemos hacer una segunda sesión, si merece la pena cortar un determinado punto y continuar otro día. José María Rozada está dispuesto a ello y nosotros, evidentemente, pues bueno, nos agarramos a ese ofrecimiento con muchas ganas. Pues nada, de nuevo, muchas gracias José María, y ya tienes tú la palabra. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Seri, por esta presentación. Y también a todos los asistentes, al Grupo Teoría y Praxis por convocar esto, a Lucía, que el otro día también participó con nosotros en a ver cómo nos adiestrábamos bien para que esto funcione. Ojalá funcione también como la última vez. Y bueno, yo estoy encantado de estar aquí las veces que sea necesario, ¿no? Siempre digo que, en fin, soy un jubilado. Yo estoy satisfecho con la jubilación que tengo, me sigue pagando el Estado y me parece que lo que puedo aportar, estoy dispuesto a aportarlo, pero, en fin, ya digo, financiado por el Estado, ¿no? Porque la verdad es que es una pena que no podamos intercambiar más lo que ha sido el pasado de algunos de nosotros y lo que es vuestro presente, pero bueno, esta es una excelente ocasión. Yo estoy realmente contento, es decir, que dure esto lo que dure, y si hay que repetir más días, pues contad conmigo. Ya sabéis que a los viejos y a los niños nada les gusta más que ser útiles, ¿eh? Lo digo muchas veces, pero tú, si quieres que un niño se porte bien, nada más que tienes que darle sentido de que está haciendo algo útil. Venga, sujeta esa cuerda ahí que vamos a medir no sé qué y tal, y lo hace a la perfección, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a, a los viejos. Ya, en fin, ahora ya no digo mayor, digo viejo, porque el mes que viene cumplo 74 años y tampoco me pude imaginar que después de tanto tiempo apartado de la docencia, pues alguien tuviera interés en lo que
lo que pueda decir o en lo que he escrito, ¿no? Bien, esta es la convocatoria. Nada, sencillamente para hacerla, lo tenía pensado poner al principio en los agradecimientos. Ahora, como ya los hice, ya voy a pasar a otros agradecimientos. Casi siempre que hablo en público y tengo que usar un PowerPoint y referido a este libro, pues traigo a estas personas a primer plano porque les debo mucho. Juan Ramón Rodríguez fue alumno mío en pedagogía y es profesor en la Universidad de León. Y fue el primero que se leyó el manuscrito, completo, y me dijo: esto hay que publicarlo, hay que publicarlo, hay que publicarlo, es muy interesante. Yo tenía dudas y bueno, me animó muchísimo, ¿no? Carmen Álvarez, que es ahora también fue alumna mía durante mucho tiempo, porque hizo su tesis doctoral en mi clase, en mi aula. Ese es el último aula que yo tuve, el último grupo. Estuvo ahí durante meses. Una parte importante de las fotografías que hay en el último capítulo se las debo a ella, porque constantemente tomaba imágenes, entrevistaba a los alumnos, a las familias, a mí, y bueno, también cuando lo leyó, pues me animó mucho, me dijo que le había gustado mucho leerlo, y bueno, todo eso, en fin, iba ayudándome a superar pues, las dudas que tenía, las inseguridades que tenía. Aida Terrón Bañuelos, pues, que es una profesora de Historia de la Educación conocida y prestigiosa, leyó una parte que le pasé y me dijo textualmente que quedaba con ganas de más, y eso para mí significaba mucho. Ella y Jesús Romero, profesor en la Universidad de Cantabria, fueron los que hicieron el prólogo del libro amablemente, y bueno, se lo agradezco muchísimo, ¿no? Julio Mateos, que también hizo, bueno, tanto Juan Ramón como Carmen Álvarez hicieron reseñas del libro. Julio Mateos también hizo una reseña. En fin, me siento muy próximo a él porque tenemos una trayectoria en cierto modo parecida, de militancias políticas o sindicales, de trabajo en el aula de primaria y, en fin, académicamente me adelantó porque él es doctor y yo no, pero bueno, también estoy muy agradecido al impulso que me dio, ¿no? A Paco García, que estás ahí, pues también te agradezco mucho la entrevista que has hecho y bueno, siempre el apoyo que me has dado. Y a Raimundo Cuesta, que estaba inscrito, no sé si está ahí ya o no ha podido incorporarse, pero pues también me dijo: deja ya de darle vueltas a las cosas, porque en fin, me llevó 4 años escribir esto y venga a darle vueltas y tal, y me dijo: mira, alguna vez hay que cogerlo y marcharse a la imprenta con ello, porque si no, no publicamos nunca nada. Me animó mucho y también se lo agradezco. Bueno, pues la lista podría ser pues hasta 518, no, estas son en el índice onomástico, ¿no? Pero en los agradecimientos, pues por aquí lo tengo apuntado, no lo veo ahora, pero por aquí lo tengo apuntado. Son varios cientos de personas a los que en el índice final de agradecimientos pues están citadas ahí, ¿no? Bueno, me gusta mucho estar aquí porque, a ver, para llegar a alguien, esto es un principio también diríamos, del aprendizaje. Depende de la cercanía de aquel con quien conversas, con quien hablas, a quien tratas de enseñar o a quien tratas de decir algo interesante para él y para su vida. Depende de la cercanía que tengas. Y con Teoría y Praxis, con este grupo, me siento muy cercano, porque yo les veo situados en un territorio que es del que yo hablo. Ahora me referiré al término territorio, que no es gratuito, es una metáfora que
que se ha utilizado pues, en el mundo de la investigación biográfico-narrativa y tiene mucho interés entenderlo bien, ¿no? Es decir, no estamos en un camino, no estamos en un sendero, no vamos a una parte concreta, no damos pasos uno detrás de otro, ahí lo parece, pero no, es el momento en que se dirigen a este que se ha encontrado con algo en el camino, ¿no? Lo que voy a decir, la posición que yo quisiera que se entendiera bien desde el principio, es que yo soy alguien que ha transitado en distintas direcciones y unas veces más acompañado, algunas veces en solitario, en un territorio, ¿no? Y de eso quiero hablar. Yo no tengo un camino para ir a la buena enseñanza, ni de una materia determinada, ni de nada, ¿no? Y yo creo que teoría y praxis, por lo que conozco, por lo que veo, por lo que sé de vosotros, pues estáis ahí, ¿no? He buscado en internet alguna imagen que sirviera para representaros y esta fue la que más me ha gustado porque además os representa como gente, como mochileros, ¿no? Vais con la mochila, ¿no? Y eso va a tener mucho que ver con la identidad profesional que hay detrás de lo que yo defiendo, ¿no? Que es una identidad profesional, lo he escrito últimamente varias veces ya, que es la identidad profesional de profesionales sin techo, ¿no? Es decir, yo voy a hablar de un perfil, a mí me ha ocurrido y por lo tanto, pues digamos, hablo con conocimiento de causa, donde no eres amparado por ninguna institución realmente, ni tampoco lo pretendo, no lo digo quejándome, no me quejo, las instituciones tienen su cultura, su vida, sus reglas, etcétera, etcétera, y aquellos que trabajamos en el aula, en las escuelas o en los institutos, no tenemos realmente una institución que sea propiamente nuestra, no formamos una comunidad como puede formar la comunidad universitaria y además como voy a pedir que no nos identifiquemos plenamente, porque podemos decir no, nuestra institución es la escuela o el instituto, sí, pero es que yo en lo que respecta a nuestra propia formación tenemos que salir de ahí también, es decir, no nos ampara. Muchas de las cosas que digamos no van a ser bien vistas o van a tener dificultades, incluso vamos a tener que aminorarlas a la hora de llegar a la escuela o al instituto, porque no están hechos para eso, ¿no? Entonces nosotros somos habitantes de un territorio que tenemos que acampar allí donde nos cansemos de vez en cuando, donde tengamos que descansar, pues acamparemos, pero no vamos a encontrar, no tenemos eso, una institución que nos ampare y esta imagen es así, ¿no? Y este grupo Teoría y Praxis, pues transitando ese territorio, pues un día se encontró con ese libro que pongo ahí en la parte inferior derecha, se encontró con ese libro que había sido escrito justamente un poco con esta idea detrás, ¿no? Quizá no la hubiera expresado yo así como la estoy expresando hoy, pero yo no tenía, ese libro no es un libro de didáctica, de la didáctica de las ciencias sociales, de cómo se enseñan ciencias sociales, no. Es una cartografía que yo fui trazando del camino que he recorrido para formarme como docente de ciencias sociales, para formarme hasta donde me formé, porque se puede formar uno mucho más y también mucho menos, ¿no? Y entonces, pues, ese libro recoge las cosas que yo leía, lo que me aportaron a mí y por lo tanto puede servirle a otro para ver, pues esta persona que ha pasado por aquí, mira lo que ha dejado un libro y dice que él ha leído estas cosas y que le han servido para esto y para lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien del grupo se encuentra o el grupo se encuentra con ese libro y esto es lo que representa este miembro del grupo y le sirve. Esto a mí me
me llena de ilusión. Ese libro está hoy a disposición, ya no está en el mercado, pero bueno, en internet se puede conseguir, pero está a disposición en mi página web, que es formarsecomoprofesor.es, www.formarsecomoprofesor.es, ¿no? En fin, como está en masculino genérico, pues no es que me disculpe, pero explico por qué sigue como profesor y no como docente, porque intenté cambiarlo, formarse como docente, que es más inclusivo, diríamos, pero resulta que en todas las citas que hay donde ya figura esa referencia, ese enlace, porque ahí están todas mis publicaciones, etcétera, etcétera, pues entonces se perdería, ¿no? Entonces, bueno, mi página web se titula como el libro Formarse como profesor. Bueno, antes de ir a lo del territorio, pues escribió Sergi en el mensaje, en el correo electrónico con el que convocó este café tertulia. En un párrafo decía, después de comentar la situación actual, decía: creemos que no nos queda otra que detenernos y mirar a nuestro alrededor, pero también hacia atrás, para recoger la experiencia acumulada por quienes ya se hicieron preguntas parecidas y buscaron respuestas en su propio momento histórico y profesional. No pueden ser todas nuestras respuestas. Esto lo he subrayado, la negrita es mía, como se dice, ¿no? No pueden ser todas nuestras respuestas. Me encantó leer esto porque efectivamente las respuestas las tiene que buscar cada cual, aunque efectivamente dialogándolas con otros, ¿no? Pero incluso no todos los del mismo grupo Teoría y Praxis tienen por qué dar las mismas respuestas a los problemas que se planteen como profesionales de la enseñanza, ¿no? Aunque sea de una misma enseñanza, aunque sea de las ciencias sociales, aunque sea de la historia, ¿no? O de la historia y de la geografía. Yo no pretendía con ese libro, como bien saben ellos que lo han manejado, dar las respuestas a nadie, ni tampoco hoy pretendo darle respuestas a nadie, sino contar con otros, contarles a otros lo que ha sido mi experiencia de transitar ese territorio, y me encanta encontrarme con gente que no está esperando y que no te ve como un experto universitario o no universitario, lo que sea, o como un colega que por lo que sea pues ha escrito y tal, y iba a solucionar ninguna cosa, ¿no? Sino que puede contar su experiencia y, como él dice, pues si vamos a mirar alrededor también podemos mirar atrás, ¿no? Porque sí, pasan los años, pero los problemas en este campo se repiten, son muy parecidos, ¿no? Efectivamente hay algunos que cambian mucho, el perfil de los alumnos pues va a cambiar mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en lo que es la formación profesional de un docente, yo creo que el discurso lo podemos compartir, lo podemos dialogar perfectamente, aun habiendo pasado los años. Dice: no son todas nuestras respuestas, pero pueden ayudarnos a encontrarlas o al menos a pensarlas. Esto es que me parece excelente. Quiere decir que la persona o las personas que han escrito esto están en un punto en el que apetece sentarse a su lado y hablar con ellas, ¿no? Porque esto es mucho más atractivo para mí que ir a donde me llamen, a donde no conozco a nadie, a dar una charla, pues porque me piden que dé una charla, ¿no? Aquí ya sé que me ha invitado pues una gente que sabe lo que quiere, que es lo que puede esperar, lo cual tiene posibilidades y tiene limitaciones, ¿no? Y, bueno, ¿por qué digo lo del territorio? Porque es una idea, son esas ideas fuertes que conviene manejar, porque cuando decimos, no, es que no hay un camino para llegar a ser un buen, ¿qué es eso de alcanzar, a ser un buen didacta de las ciencias sociales o de la historia? Y entonces, si no hay un camino, ¿qué pasa? Que cada uno, bueno, hay un territorio entre la teoría y la práctica. Hay un territorio entre el mundo universitario académico, donde se escribe sobre esas cosas, que yo no devalúo en absoluto lo que se escribe sobre ellas, es más, invito a ir a buscarlas y leerlas, y entre los institutos y las escuelas, ¿no? Y en ese territorio debemos de vivir los docentes. Y eso no es una identidad fácil, porque es incómoda, porque no es bien reconocida, no
en fin, le llamo territorio porque, bueno, pues en el libro de una de las autoridades mayores que tenemos en España acerca de la investigación biográfico-narrativa, que es el profesor Antonio Bolívar, también Jesús Domingo y Manuel Fernández, pues aparecen citados esta autora y este autor, que son Jan Clandinin y Michel Connelly, que son, todo el mundo que lee sobre el enfoque biográfico narrativo se encontrará con citas de esta autora y este autor, escritos que escriben conjuntamente, ¿no? O que escribieron conjuntamente hasta ahora. Dicen, la metáfora de un territorio es particularmente adecuada para nuestros propósitos. Nos posibilita hablar sobre espacios, lugares y tiempos. Además, tiene un sentido extensional y de la posibilidad de ser ocupado por diversas personas, cosas y sucesos en diferentes relaciones. Fíjate las veces que se habla de diferente, de diverso, comprender el conocimiento profesional como un territorio lleva a una noción del conocimiento profesional como algo compuesto de una amplia variedad de componentes e influenciado por una extensa variedad de gente, lugares y cosas. Precisamente porque vemos el territorio del conocimiento profesional como compuesto de relaciones entre gentes, lugares y cosas, fíjate cómo insiste en esto, lo contemplamos como un terreno intelectual y moral conjuntamente. Esto es muy importante también, intelectual y moral. Y yo seguiría diciendo ideológico, político, es decir, que tiene muchos componentes, ¿no? Bien, por eso ese espacio en el que estáis, teoría y praxis, pues yo creo que es el que yo he estado y me encanta poder hablar con vosotros que seguís ahí, y a mí me rejuvenece volver a sentarme a pensar sobre lo que he pensado y he escrito, ¿no? Esta no es la misma diapositiva anterior, porque si os fijáis le he cambiado el título. El título anterior es Enseñar y pensar la profesión, con una coma de la que luego hablaré. De hecho, ahí mi chapucilla para cambiarlo, ¿no? Con mis habilidades informáticas de aquella manera, y he añadido y contarlo, porque estoy muy arrepentido de haber ido a la imprenta sin haber consolidado un título que realmente, este es el título que realmente encierra lo que dice el libro, lo que suscribo y lo que quiero transmitir, ¿no? Esa vinculación de enseñar, pensar la profesión y contarlo. Contarlo es fundamental. Contarlo es fundamental, porque es cuando se organiza realmente, ¿no? Sí, podemos contárnoslo a nosotros mismos y es un nivel, vale, bien, podemos escribirlo y no publicarlo. Yo tengo montones de páginas, como se verá luego, por ahí escritas, y eso ya organiza el pensamiento, ¿no? Pero contarlo, y si no fuera el título demasiado largo, incluso añadiría en contextos lo más exigentes posibles. Es decir, hay que contarlo entre los colegas, pero también hay que aceptar invitaciones, buscar incluso presencia en lugares donde sea exigente contar lo que pensamos y lo que hacemos en la profesión. Y esto dura poco decirlo, pero yo tengo la experiencia de que tiene poco éxito. Es decir, de que es el salto que mucha gente no da. Decidirse a publicar, decidirse a escribir, eso lo hace poca gente, aunque sea para contarlo en un seminario. Y a mí me parece, estoy completamente convencido de ello, que es fundamental. Bueno, esto casi es una anécdota, pero me gusta traerla aquí porque cuando yo tenía pues 6 añitos, a mediados de los años 50, no había ahí escuela infantil ni nada, te escolarizabas, pues a los 6 años te escolarizabas. A mí me escolarizaron un poco antes porque tengo un hermano
15 meses mayor que yo, y mis padres siempre quisieron que fuéramos juntos para que cuidara de mí, y entonces siempre fui el más pequeñito en todos los sitios donde estaba. Entonces, cuando aprendí a escribir, nuestro maestro, don Serín Canal, quiero mencionarlo por su nombre, nos ponía esta muestra, que luego la encontré en internet, y debe ser que se hacía en todas partes, en muchos colegios, porque está por ahí en internet. Si quieres ser ridículo, habla de ti mismo. Y la copiaba una y otra vez, y a mí me daba mucho que pensar, ¿no? Yo ya decía, pero ¿cómo esto de ser ridículo? ¿Cómo es ridículo hablar de uno mismo? Ridículo. Y al mismo tiempo lo decían aquellos que nos decían que, bueno, cuando hiciéramos la primera comunión y tal, que había que confesar, que había que ir a cantarle el cura los pecados, ¿no? Y yo no lo entendía muy bien, que si eso es hablar de uno mismo, y parece ser que está muy bien, y aquí dice que es ridículo y tal, ¿no? En fin, no tenía yo capacidad para entender bien, bueno, que aquí lo que se quería decir era que, bueno, hablar de uno mismo narcisistamente, ¿no? Pues es ridículo, ¿no? Pero pensándolo en profundidad, tampoco tiene sentido decirlo así narcisistamente, porque el narcisismo absoluto es imposible. Nunca hablamos de nosotros mismos. Un ser humano no puede hablar de sí mismo. No puede hablar de sí mismo si no es confrontándose con algo. Es decir, siempre nos confrontamos con algo. De hecho, ir a confesar es confrontarse con los 10 mandamientos, confrontarse con lo que entendíamos o se entiende en la religión católica, pues por la ley de Dios, ¿no? Y cuando yo le daba vueltas a esto, que me frenaba un poco con el tema de la autobiografía, pues claro, me di cuenta de que yo no quería hablar de mí mismo, quería confrontar mi vida con algo. ¿Qué era ese algo? Pues precisamente unos esquemas, unos conceptos, unas ideas que había ido elaborando a lo largo de mi propia profesión, ¿no? Y entonces esa es la estructura de la obra. Yo cuento mi vida, no porque narcisistamente quiera contar mi vida, que no interesa mucho a nadie, no tiene nada de particular, ¿no? Sino que la cuento porque mi vida profesional, diríamos, valga la redundancia, da vida a las conceptualizaciones que hice de ella, ¿no? Y eso sí que me animó y me dio ya porque me llevó mucho tiempo pensar cómo escribir. Yo lo había prometido en uno de los actos de jubilación, donde pues, el sindicato Comisiones Obreras, a todos los que nos jubilábamos aquel año, pues nos hizo un homenaje y tal, y una cena, y pues la gente dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo sí que tenía idea de contar pues lo que había sido la vida profesional en todos los aspectos y tal, ¿no? Pero a la hora de arrancar, ¿y cómo y qué voy a contar yo mi infancia para decir cómo se fraguó el individuo que llegó por primera vez a ser maestro con 18 años? Cuento mi adolescencia, y esas cosas me producían muchas dudas, pero las fui despejando, y cuando me di cuenta que esto era lo que yo quería una hibridación entre lo que era mi vida, que claro, está la vida personal implicada ahí totalmente también, ¿no? Y lo que eran los dos esquemas básicos que sintetizaban lo que podía ser mi aportación después de mi paso por el territorio, es decir, esos mapas, esa cartografía que me parece que puede ser útil para pensar, ¿no? En la introducción del libro digo, pues exactamente, esta autobiografía está escrita siguiendo la metafórica idea de realizar un mosaico, porque tiene pues eso, 426 teselas que son entradas, un mosaico cuyas teselas compongan dos imágenes superpuestas, una figurativa, que es esta, y otra conceptual, que es esta. Bueno, esta que no la puedo explicar porque entonces ya dedicaríamos todo el tiempo a esto, ¿no? Que es la relación entre teoría y práctica, pero no entre una teoría y una práctica, sino que también hay elementos que son a la vez teóricos y prácticos, ¿no? Es decir, que tienen intersecciones entre ellos. No es así de sencillo, teoría y práctica. Yo establecía la relación entre lo que es el conocimiento académico, el conocimiento ordinario
y la actividad práctica. Y sintetizando mucho, el conocimiento académico accedemos a él a través del estudio, al conocimiento ordinario a través de la reflexión, y la práctica pues es la acción, ¿no? Y bueno, yo estudiaba ahí, pongo este librito, esta cartografía que se encontró Teoría y Praxis en su territorio, al andar por el mismo territorio que yo. Eso está ahí explicado, ¿no? O sea que, y está en la web esa que os citaba antes, ¿no? Bueno, son complejas las relaciones reflexivas de cada uno de estos campos, recíprocas entre ellos y transitivas de uno a otro pasando por el otro. Se pueden explicar, eso se da. Y lo que yo pensaba, que el ideal de formación, porque esta es otra idea también que, bueno, veremos quizá, o volveré sobre ella, la idea de formación que yo tenía, porque había leído que más que objetivos operativos y toda esta parafernalia de ir descomponiendo en partes discretas todo lo que quiero hacer, todo tiene que tener un objetivo, lo que ayuda mucho a un docente es tener ideas fuertes y más generales. No es necesario que tengamos que saber cada día, en cada minuto de clase, como decía un ministro francés, que decía que la enseñanza estaría bien organizada si él supiera en cada minuto de cada día, de cada hora, lo que estuviera ocurriendo en cada escuela de Francia. Bueno, es una barbaridad como cualquier otra, es decir, de un político que no sabe ni de qué habla, ¿no? Es decir, estas ideas potentes son las que a mí por lo menos, me encantan porque me dan mucho juego. Son, en cierto modo, sencillas, pero tienen una potencia tremenda para luego pensar las clases, ¿no? Este ideal de hacer confluir el estudio con la reflexión y con la acción, esta idea de que es precisamente la reflexión que nosotros hagamos sobre lo que estudiamos y sobre lo que hacemos, y buscar el vínculo entre ambas, es decir, que yo ya no estudio cualquier cosa, estudio aquello que yo creo que puedo traer al encuentro de lo que hago. Y no hago cualquier cosa, sino que hago, bueno, a veces se hacen muchas cosas que no se pueden, esto ya lo veremos también, por el tema de la inmediatez y estas cosas, ¿no?, de la enseñanza, pero cuando yo voy planificando, cuando estoy haciendo cosas y las pienso luego en casa, busco pensarlas a la búsqueda, en dirección de cosas que he leído, ¿no? Y todo eso requiere grandes dosis de reflexión, ¿no? No esa reflexión, diríamos, intimista, que bueno, que también, ¿no? Uno puede ser reflexivo sobre sí mismo, y yo pues también lo he sido muchas veces, ¿no? Sobre la propia personalidad, pero yo ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy más tan tranquilo como mi profe de al lado, que nunca se enfada por nada, y yo sí? Y bueno, pues también, ¿no? Pero esto es el encuentro entre la teoría y la práctica con el que yo he soñado. Sí, es ideal, no, nunca lo conseguiremos así del todo. Alguna vez tenemos un chispazo y decimos esto lo he conseguido. Mira, ahora bien, sí, son chispazos, ¿no? Pero idealmente son pues ideas fuertes que decía César Coll, ¿no?, que ayudan a uno a luego organizar la práctica, ¿no? Y este otro esquema también, que bueno, luego lo vamos a ir viendo porque realmente los fundo los dos, ¿no?, que cojo el plano donde está la academia, por eso nosotros estamos en este territorio. ¿Qué tenemos al lado? Pues la academia, la universidad, conocimiento académico, es decir, las bibliotecas de la universidad y demás, y las escuelas y los institutos. Y mi idea, la que quisiera yo dejar ahí en el camino para que se la encuentre, y afortunadamente se la ha encontrado y ya veremos lo que hace con ella, yo dejo el plano ahí, ¿no?, es la de aceptar que nosotros tenemos que construir dos planos. Nosotros no ponemos esta búsqueda de este encuentro, no permite poner en contacto directamente el conocimiento académico universitario y la realidad de las escuelas o los institutos. Para habitar este espacio, nosotros tenemos que ser suficientemente valientes como para reformular teorías y reformular prácticas, y con esto sí podemos trabajar.
Pero es un error querer ir al conocimiento académico y creer que Vygotsky nos ha dicho una cosa que nosotros podemos aplicar y vamos a mejorar la enseñanza porque sí. No, tenemos que hacer una relectura de Vygotsky y de quien sea, ¿no? O de Piaget o de Mariano Fernández de Anguita, de quien sea, que trabaja en la academia. Nosotros tenemos que, bueno, luego hablaré más de esto porque si me dejo llevar por los gráficos, pues ya lo cuento todo ahora. Pero esto es la hibridación entre esas dos cuestiones. Me encanta esto porque así de complejo es, ¿no? Hay que sacarse un poco para atrás de la pantalla para poder ver el perfil de una persona. Es una mezcla de sujeto y una mezcla de conceptualizaciones que realiza a lo largo de su vida y que le sirven a su vez para estructurar la narrativa de su vida, ¿eh? Por eso yo siempre digo que yo no hice investigación narrativa con este trabajo, ni con ninguno. Y máximo con este, aunque se titule una autobiografía, yo no soy un investigador. Yo no presento los resultados de una investigación narrativa. Yo hago lo que veremos ahora, una narrativa ensayística. Es decir, el relato de mi vida pone al descubierto las ideas que he ido concibiendo a lo largo de esa vida y esas ideas me permiten estructurar el relato de mi vida, ¿no? Es así, y digamos una relación dialéctica entre ambas, ¿no? Bueno, el otro día, ya cuando tenía prácticamente preparado este PowerPoint, y pues me encontré en el muro de Facebook esto de una persona por la que yo siento admiración, Carmen Bascarán, una persona de aquí de Oviedo, que bueno, pues podía haber llevado una vida extraordinariamente confortable en Oviedo, por la familia a la que pertenece y demás, y pasó su vida pues prácticamente trabajando en barrios pobres de Brasil y ahora se vino y pues por lo visto está trabajando en la cocina económica y hace aquí una petición y tal. Bueno, me llamó la atención, leí esto que nunca lo había leído, yo no conocía aunque mis alumnos siempre en la facultad casi todo lo que ponían era de Eduardo Galeano. Yo esto no lo había leído. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Bueno, me gustó mucho, pero yo le contesté esto. Yo le he dicho, no estoy tan seguro de la última afirmación de Galeano, pero sí de las tres anteriores en cuanto que invitan y comprometen a actuar más allá de conformarse y satisfacer la conciencia, repitiendo año tras año grandes discursos para la audiencia, mientras la acción cotidiana brilla por su ausencia. Veis que casi me salió ahí, salió un poco prosa poética, ¿no? Bien, este es un tema también discutible, a discutir, ¿no? Es decir, que yo aquí denuncio un poco o me distancio de aquellas personas, que es que conozco muchas, porque en los ambientes diríamos que yo me he movido ideológicamente, pues hay mucha gente que tiene grandes discursos sobre la escuela y toda la culpa de lo que pasa en la escuela la tiene el neoliberalismo y esas cosas, y bien, pero lo que yo quiero decir es que sí, pero en este libro eso se tiene en cuenta, pero se llama mucho la atención sobre la acción cotidiana. No puede brillar por su ausencia. Es decir, que yo, por lo menos, estoy seguro que ya no voy a cambiar el mundo, pero no podemos dejar de lado. Yo he conocido muchos docentes muy progresistas que tenían grandes discursos sobre la escuela pública, que se ponen pues su camiseta verde en defensa de la escuela pública, pero luego la acción cotidiana era completamente conservadora. Y esto hay que decirlo. Y superarlo, ¿no? Yo cambiaría lo de, vamos, lo he cambiado para mí, lo de Galeano. No, quité lo de mucha, porque no es mucha, pero gente pequeña, yo creo que los que estamos hoy aquí
por lo menos yo lo conceptualizo así, ¿no? Y hablo para gente pequeña, para gente, digamos, que no busca la excelencia, pues, por ejemplo, en el mundo universitario, pues, gente que trabaja y piensa, gente pequeña, en lugares pequeños que son nuestras aulas y nuestros centros, y a veces pues en algunos grupos, pero que no son grupos que vayan a cambiar el mundo tampoco por sí mismos, y haciendo cosas pequeñas a las que yo llamo pequeñas pedagogías. Bueno, este es un poco, diríamos, el corazón del relato, ¿no? Pero, diríamos, esa pequeñez no significa intrascendencia, no significa irrelevancia, en absoluto. Yo creo que, bueno, recientemente esto está publicado, lo podéis encontrar en la red, en la revista Magister, en el último número, el número 34, que se ha publicado en diciembre ahora del año pasado, de 2022, luego está ahí reciente, pues han tenido la amabilidad, y estoy muy agradecido de ellos, de los responsables de la revista. Alguno está Carmen María, que lleva la responsabilidad de la revista, creo que está en esta reunión, en este café tertulia. O sea que podéis leerlo ahí un poco más explicado, ¿no? En el resumen digo, a través del brevísimo relato de su biografía profesional como docente, el autor ejemplifica lo que ha sido su conceptualización de las relaciones teoría-práctica, lo que acabo de decir, articuladas a partir de las interacciones entre el estudio, la reflexión y la acción, conformadoras de pequeñas pedagogías, situadas entre lo académico universitario y la docencia en las aulas de las escuelas y los institutos. Un espacio, aquí ahora mismo pondría un territorio, intermedio que se presenta como el más adecuado para el desarrollo profesional permanente de un sujeto reflexivo que esté atento por igual al conocimiento académico sobre la educación y a los quehaceres y circunstancias del aula, el centro y el sistema educativo. Pero a su vez implica, todo hay que decirlo, una identidad profesional difícil, en tanto que carente de institución, campo profesional y grupo de referencia históricamente constituidos que la promuevan y amparen. Esto es, hay que hacer insistencia en esto, ¿no? La identidad profesional. Por eso quité lo de mucha gente pequeña, lo de mucha, porque no hay mucha gente que asuma una identidad profesional así, ¿no? No hay institución, no hay campo profesional, no hay grupo de referencia históricamente constituido que promuevan este perfil. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de esa dificultad. Me gustó mucho, también esto lo he leído muy recientemente, de Begoña González Cuesta, en un texto que denomina Una forma narrativa que piensa. Qué título más bonito, es decir, una forma narrativa que piensa. Cómo al narrar podemos, la propia narrativa puede estructurar un pensamiento, ¿no? La propia narrativa nos lleva a pensar, ¿no? Eso me ha gustado mucho porque coincide con lo que vengo diciendo de este libro, pero también de todo lo que, diríamos, uno puede ir publicando a lo largo de su carrera. Nosotros cuando contamos, si uno se pone a escribir por qué da clase y es exigente consigo mismo, eso le lleva a pensar, y si quiere racionalizarlo bien, pues tendrá que estructurarlo de alguna manera conceptual, ¿no? Y habla de las relaciones entre lo ensayístico y lo narrativo, ¿no? Dice, el género narrativo incorpora en su misma esencia la inquietud por conocer, por comprender, por captar la realidad, ¿no? Ella se refiere al relato fílmico, al cine, ¿no? Pero habla también del relato literario, ¿no?
dice, consideran la construcción de sus relatos como el espacio en el que se encuentran con las ideas, su forma de reflexionar. Por eso me arrepiento tanto de que en mi libro no figure lo de contarlo, ¿no? El relato es esencial para pensar, ¿no? Bueno, la estructura del libro es esa, tiene 5 capítulos que llevan una sucesión cronológica, porque no es no está uno en la misma situación cuando comienza que cuando termina. Los hitos que dan paso a otro momento de mi vida profesional no son de carácter histórico, ni siquiera la muerte de Franco da paso de un capítulo a otro, sino que son los cambios en la situación, en la manera de entender, en esto que acaba estructurando el relato de mi vida, ¿no? Bueno, pues esos cambios serán los que iremos viendo, pero iremos hablando porque se trata de situaciones distintas con las que podemos identificarnos más o menos. Bueno, vuelvo al anterior porque es ya el que más me gusta. Esto es lo que podríamos guardar y nos vamos ya al primer café tertulia, pues para hablar de esto. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os situáis ante esto? Etcétera, ¿no?